Señor quiere que les recuerde una característica que tiene que ver con la identidad, con quién es usted y quién soy yo. El Señor me ha estado recordando en estos días, en estas semanas, que ustedes y yo somos testigos. Testigos. Repita conmigo la palabra testigos. 2, 3, testigos. Somos testigos. ¿Y qué es ser un testigo? Quizás usted recordará cuando tuvo que hacer algún trámite. Yo me acordaba que cuando tuve que hacer un viaje sin mi esposo, me decían que si mi esposo no estaba ahí para firmar el documento para el viaje, porque mis hijas eran menores de edad, yo tenía que presentar testigos. Los testigos tenían que dar fe de que yo era la mamá y que también el esposo aprobaría ese viaje. Así que yo con certeza podía tomarlo porque yo presentaba testigos. ¿Y qué es testigo? Quien da testimonio. Los que son abogados saben más que cualquiera de nosotros acerca de esto, que para muchos trámites se requieren testigos, incluso para casarse, ¿no? Testifican acerca de nosotros los que queremos casarnos, si fuera el caso, que somos solteros, por ejemplo, porque hay algunos que se casan 2 veces, parece que no, pero es cierto, sucede. Entonces, testigo es el que da testimonio. ¿Y qué es testimonio? Es una declaración que uno hace, o sea, es hablada, oral, pero a la vez también puede ser una prueba. Como cuando usted quiere sacar un crédito del banco, no sé si les ha pasado que le piden una serie de requisitos y entre esos, por ejemplo, también algunas pruebas de que usted vive donde usted dice que usted vive y que usted trabaja donde usted dice que usted trabaja. Entonces hay que presentar una prueba. Así que testimonio es esa prueba, esa declaración para asegurar, demostrar la veracidad de un hecho por haber sido testigo del mismo. Así que el Señor en su palabra dice que ustedes y yo somos testigos. Pero no testigos como una elección que podemos tomar. Ok, yo quiero ser testigo. No quiero ser testigo. Si alguien de ustedes me pidiera si puedo ser su testigo, yo tengo esa opción. Escojo que sí o que no, esperando que no se enojen. Pero en este caso, el tema de ser testigo, que es lo que el Señor me ha estado recordando, no es una elección, es parte de la identidad. Es parte del ADN del creyente, de todo creyente. Y yo me acordaba que cuando tomé una decisión por Jesús, cuando era joven, una de las primeras cosas que me enseñaron es esto. Es que yo, como todo creyente, era testigo. Y que como era testigo, tenía que dar testimonio. Entonces, hoy quiero hablar acerca de eso, explayarme un poco más acerca de ser testigo y de este tema del testimonio. Y una de las cosas primeras que quiero decirles es que a Dios le importa que haya testimonio, que haya pruebas, que haya declaración hablada y también pruebas existenciales, por decirlo así, físicas, que se pueden observar, hechos, que declaren la veracidad de quién es Él, que puedan revelar su poder, que puedan revelar su carácter, que puedan revelar su plan, pruebas, testimonios, declaraciones, expresiones, manifestaciones, que ¿quién las da? Las da el testigo. Dios toma muy en serio este tema del testimonio, y si usted lee la palabra, y que espero que lo haga, y para eso quiero recordarles que tenemos siempre un tiempo para leer la Biblia, ahora todo un año para leer la Biblia completa dentro de Renuevo, puede informarse acerca de eso. Es porque también no vamos a poder ser testigos y dar testimonio de algo que no conocemos. Pero más allá de la palabra, que es la clave del éxito, el testigo, en este caso hablando de nosotros como testigos, damos testimonio por nuestra propia vida, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Antes yo era así, y aunque no me compuse 100%, pero ahora soy así. Podemos ser sinceros y reconocer de que no alcanzamos todavía, ¿no? Antes nos enojábamos como estado normal de nuestra vida 24/7, 365 días del año, pero ahora menos, una vez a la semana. Por decir, antes era una cosa, ahora soy otra. No soy todavía lo que tendría que ser, pero ya no soy la misma persona que era, con seguridad. A Dios le importa que haya testimonio. En la Biblia
vamos a encontrar montones de expresiones acerca de esto. Y yo le traigo algunas hoy para que podamos entender acá en el templo, allá en las casas, este asunto de la importancia que Dios le da al testimonio y de que ustedes y yo somos testigos. Insisto, no como elección, es una identidad que tenemos como creyentes. Incluso como iglesia Renuevo aquí en la ciudad somos testigos. ¿Testigos de qué? Del poder de Dios. ¿De quién es Dios? De su plan, del amor de Dios, del carácter de Dios, de su justicia, de su sabiduría, de Jesús en especial. Miren aquí en la palabra, en Éxodo 40, del 20 al 21, encontramos la palabra testimonio, porque resulta que cuando Moisés estaba sacando al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo, ¿no es cierto?, a la tierra prometida, ahí dice que Dios le habló muchas veces, pero aquí concretamente le habló algo que la palabra llama el testimonio, que son esos mandamientos e instrucciones que Dios en persona le daba a su pueblo y las dio por medio de Moisés. Fueron escritas en piedra. Entonces dice la palabra que tomó ese testimonio, eso escrito, lo tomó y lo puso dentro del arca. ¿Se acuerdan del arca? Que representaba la presencia de Dios. Dice que metió el arca en el tabernáculo. El tabernáculo era esa tienda, mientras ellos andaban en el desierto, que Dios diseñó para que allí ellos sintieran que ahí estaba Dios mismo, la presencia de Dios. Y dice que puso dentro del arca, luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio. Como en el arca estaba el testimonio, se le puso el nombre de arca del testimonio. A Dios le importa el testimonio. El Antiguo Testamento nos muestra muchas figuras muy importantes que nosotros tenemos que entender también ahora. El arca del testimonio, que si encontramos en la palabra recibe otros nombres: el arca del pacto, el pacto de Dios con el hombre, el arca de la alianza también, la presencia misma de Dios en medio de su pueblo, una representación de que Dios estaba en persona, en vivo y en directo con su pueblo. Así como estábamos cantando recién, cerca, Él está cerca. Estoy leyendo un libro que se llama El susurro de Dios, de Mark Batterson, y él dice: Dios está más cerca que cerca. Dios es más grande que grande. Más allá de lo que podemos entender como cerca, es que Dios está cerca, como estaba ahí. Y Él diseñó esa arca para que ahí esté el testimonio. A Dios le importa el testimonio. En Hebreos 9, el Nuevo Testamento ya, ahí también hay una descripción de esta misma arca del testimonio y lo que contenía. Miren, el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto, testimonio. ¿Se acuerdan que les dije que tenía otros nombres a lo largo de la palabra? Aquí se llama el arca del pacto. Cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Imagínense como un cofrecito, me lo imagino, como un tazón o algo, una urna de oro. Y dice que en esa urna de oro, en el arca del testimonio, estaba el maná. También aparte estaba la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Las tablas del pacto son estas que les acabo de mencionar, donde estaban escritas las instrucciones de Dios para su pueblo. Pero aquí muestra que el arca del testimonio o arca del pacto tenía otros elementos. Uno era el maná. ¿Qué representa esto? Nos está hablando un poquito más, nos está ampliando la figura de lo que es el testimonio. Porque el testimonio no solamente es lo escrito, lo hablado y escrito, que obviamente es principal. Pero ¿qué implica que estaba el maná ahí? ¿Se acuerdan del maná? ¿Qué era el maná? Mientras ellos estaban caminando en el desierto no había nada. Dice que todos los días caía maná del cielo, lo suficiente para ese día. Por lo tanto, ellos no murieron de hambre en el desierto. Así como no se le gastaron, dice, sus vestidos ni sus zapatos, etcétera, etcétera. Lea lo que dice la palabra. El maná, por lo tanto, representa la provisión de Dios, del Dios vivo para su pueblo. Es que Él está más cerca que cerca. Más cerca que cerca. Ahora nosotros hemos comido, por eso estamos acá. No veo a nadie que está tremendamente desnutrido aquí, aunque hay algunos delgados.
delgadas, la provisión de Dios. Que no solamente es comida, es techo, es vida, es salud, es energía, es aliento, es ánimo. Cada día descendiendo el maná sobre el pueblo en el desierto para que no le falte provisión. Eso estaba en el arca del pacto, en el arca del testimonio. Y dice que también estaba ahí la vara de Aarón que reverdeció. Cuando hubo un conflicto allá en el medio del pueblo de Israel, porque nunca querían obedecer así tan rápidamente como nosotros, espero que así sea. Hubo un conflicto de liderazgo y entonces el Señor hizo un milagro ahí delante de los ojos del pueblo de Israel. Y este milagro, así como el maná era un milagro que caía del cielo sin que ellos hagan nada, en este milagro la vara que tenía Aarón, que era una vara que representaba autoridad, dice que floreció como si fuera una planta delante de los ojos de todos. Un milagro espectacular para demostrar que él estaba delegando autoridad a algunos que él había escogido por pura gracia. Y entonces fíjense que en el arca del testimonio, según lo que nos dice Hebreo, el arca del pacto, no solamente estaban las tablas del testimonio, la palabra escrita ahí en piedras de las instrucciones precisas, detalladas que Dios había dado, sino que también estaban estos otros elementos que representaban poderosamente al Dios vivo, cercano a su pueblo, que representaban de alguna manera los milagros que Él hizo. Algunos porque hizo montones de milagros a lo largo de la historia, pero ahí estaban representados. Por eso es que a Dios le importa el testimonio. Esos elementos no los necesitaba Dios, pero nosotros los necesitábamos. El pueblo de Israel los necesitaba. No debíamos olvidar, ellos no debían olvidar, ni nosotros tampoco, quién era Dios y qué hizo y qué era capaz de hacer y qué tan cercano estaba y qué tan grande era nuestro Dios. Así que ustedes y yo somos testigos. Incluso los cielos son testigos de Dios. Dice, el cielo declara, el firmamento declara la obra de Dios cada día. Pero en esta palabra que encontramos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, hablando acerca de Jesús, dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo. Está hablando de Jesús. Los cielos dan testimonio. Dios mismo da testimonio. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ahí dice el Padre, el Verbo que es el Hijo, es Jesús. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno y ellos dan testimonio de Jesús. Y la palabra dice que la tierra también tiene testigos de Jesús. Estoy hablando ahora. Y 3 son, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Quizás aquí parece un poco complejo el tema. A veces uno lee y no entiende. Así que yo me fui a leer un poquito más acerca de esto, a investigar. Y encontré coincidencias en muchos de los que explican este pasaje que dicen que aquí en la tierra el Espíritu Santo mismo dio testimonio de Jesús. ¿Se acuerdan cuando estaban los discípulos y dice que descendió un viento recio, descendió el Espíritu Santo y dice como con lenguas de fuego también? Una sola ocasión. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba bautizando? Dice que descendió el Espíritu como paloma y de una voz desde los cielos decía: este es mi Hijo amado. El cielo y aquí la tierra dando testimonio de Jesús. De eso está hablando la palabra. El Espíritu, el agua. Nosotros nos bautizamos, por ejemplo, algunos de ustedes capaz que no lo han hecho todavía y espero que pronto tomen ese paso de fe y de obediencia. Cuando entramos a las aguas del bautismo es una simbología, pero es tan sobrenatural porque lo creemos, que entramos como la persona vieja y salimos como la persona nueva. Eso es el Espíritu Santo descendiendo sobre nosotros como Jesús cuando se bautizó. Entonces el Espíritu da testimonio, el agua da testimonio y dice que la sangre. ¿Y a qué se refiere con la sangre? Quizás es más obvio, la sangre de Jesús. Muchos testigos lo vieron
quedó registrado en la palabra a través de muchos autores. Los profetas lo habían anunciado siglos antes, que Jesús iba a entregar su vida, iba a derramar su sangre por nuestros pecados, por los pecados pasados, los presentes y los futuros. Así que la tierra tiene testigos. Hay testimonio también de quién es Jesús. Hay testimonio de quién es Dios. Hay testimonio del plan de Dios a favor de la humanidad. ¿Y qué creen? Ustedes y yo somos testigos. No estuvimos allá, pero lo hemos leído en la palabra. Pero no solamente lo hemos leído en la palabra, sino que hemos tomado una decisión por Jesús y nuestra vida ha cambiado. Y quiero asegurarle eso en esta mañana, porque yo sé que hay mucho creyente que se le escapa su identidad de las manos, así se le escurre. Claro, las situaciones son difíciles, nuestra propia pecaminosidad, vulnerabilidad, debilidad, no damos buen testimonio todo el tiempo. Pero eso no significa que la sangre del Cordero no haya sido el precio que se ha pagado por nosotros. Y que por la sangre del Cordero tenemos acceso al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Y que por la sangre del Cordero somos lavados, somos redimidos, somos aceptados, somos hechos. Jesús se hizo por nosotros sabiduría, justificación y redención. Ese es el testimonio de Jesús. Y esa es la verdad de nuestra vida. Por eso es que nosotros somos, ¿qué es lo que somos? Testigos. Somos testigos. Aunque ustedes no lo crean, aunque parezcan unos testigos de repente quizás hasta hoy, tipo agente 007, nadie sabe que son creyentes. Nadie se enteró. Después de muchos años, ¿no es cierto? Cuando ya nos estamos muriendo por ahí o se murió, ¿era cristiano? 20 años trabajando con él, con ella, 14 años de amigos, ¿no es cierto? Colegio, universidad, y nadie se enteró que era creyente. Por eso es que hoy quiero recordarles que esto de ser testigos es una identidad. No se aparta de lo que usted es testigo. Y quizás lo que está pasando es que por ahí estamos haciendo un mal papel. O estamos escogiendo representarlo a Jesús de una manera equivocada, o como no nos damos cuenta de esto también, de lo que significa en nuestra vida y cómo que esto también es pura gracia, capaz que estamos siendo intimidados por el enemigo, por el mundo, por el sistema caído, por nuestras propias debilidades aquí en nuestra carne. Estamos siendo intimidados para ser cristianos 007. Porque quizás ahí mismo en nuestra casa, cuando nosotros digamos, bueno, vamos a orar, nuestros hijos nos miran y nos dicen, esa mirada nos está diciendo, ¿vos vas a orar? ¿Vos que te enojaste hace rato y que dijiste algo que no conviene? O cuando queremos ir a la iglesia, ¿no es cierto? Y vamos, chicos, a la iglesia, lo mismo, nos pegan una mirada diciendo, capaz que estamos siendo intimidados por eso. Pero yo quiero decirle en esta mañana, no se deje intimidar por el enemigo. Usted es testigo. Usted es testigo. Quizás está perdiendo de vista, capaz está olvidando lo que Dios hizo con usted. Capaz que usted es el perfeccionista o la perfeccionista número 1, legalista, por no decir legalista, religioso, religiosa, que como usted no está en este nivel, entonces se está descalificando. Pero quiero decirle que si usted se está descalificando la obra de Jesús en usted. Porque usted no está como debiera estar, pero no está como estaba antes. Porque usted tiene a Jesús. La tierra tiene testigos. Entonces, este otro punto también es clave. Nosotros somos testigos porque portamos el testimonio vivo de Jesús. El testimonio vivo de Jesús. Yo estoy aquí predicando a causa del testimonio vivo de Jesús que yo porto. Y usted también está acá. Usted podría decir, yo era drogadicto, pero ahora no lo soy. Yo era una persona herida, pero ahora estoy sana. Yo fui una persona abusada, pero ahora estoy sano. Yo nací en un hogar, o por último no tuve hogar, me rechazaron. Pero yo no soy una persona rechazada, porque Jesús me hace una persona aceptada. Ese es el testimonio. Nosotros somos testigos. Usted es testigo.
Y no me diga que no tiene nada de que dar testimonio, porque yo no le creo. Eso que no le conozco, no le creo. Porque desde el momento que tomamos una decisión por Jesús, hay testimonio. Hay testimonio. Quizás no el que usted piensa o los demás esperan, y quizás ni siquiera el que Dios espera, por supuesto. Pero hay testimonio. Nosotros somos testigos. El Dios vivo habita en nosotros y ya no somos lo que éramos. En Primera de Juan, capítulo 5, hablando Juan acerca de Jesús, dice: el que cree en el Hijo de Dios, levante la mano. ¿Quién cree en el Hijo de Dios en este lugar? ¿Quién cree en el Hijo de Dios acá? Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, adentro suyo. Adentro suyo, usted lo tiene. No se haga el loco ni la del otro viernes. Usted lo tiene. Usted lo tiene. Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Primera de Juan 5, 11, 12 a continuación dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué? Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, o sea, ustedes y yo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ese es el testimonio. Ese es el testimonio. Y muchos de nosotros a veces estamos, como digo, intimidados. ¿Saben ustedes que la gente está desesperada por escuchar de Jesús y no lo sabe? Eso sí, como ellos no lo saben, usted tampoco se entera de que tiene que dar testimonio. Y a veces es suficiente con esto: yo era así y ahora soy esta otra persona. El problema es que a veces queremos darle testimonio a la gente y queremos agarrarle a bibliazos. Y eso que decimos de la palabra de Dios a veces es más muerte que vida, y parece raro porque como la palabra es vida, pero nuestras intenciones hacen que esa palabra sea de muerte, como la de los fariseos. ¿Se acuerdan? Los fariseos en los tiempos de Jesús conocían la palabra a la perfección, se la sabían de memoria, pero esa palabra tenía muerte. Pero la palabra que nos habla de Jesús es vida. La palabra que nos habla de Jesús es vida. Y nosotros tenemos el testimonio en nosotros. Por eso es que somos testigos. Cada uno de nosotros tiene a alguien, una sola persona, pongámoslo así, vámonos a lo mínimo, una sola persona cerca suyo, a la que usted le puede decir: yo antes era así y ahora soy así. Antes me ahogaba en un vaso de agua, ahora no. Antes por cualquier cosa pensaba en la muerte, en quitarme la vida. Ahora incluso a veces lo pienso, pero ya no. Eso no va conmigo. Ya no va conmigo. Porque creo que hay vida en Jesús. Alguien que le hable vida a los demás, y aunque la persona se está muriendo ya, ir a declarar vida y salud sobre esa persona. Y si el Señor decide que se la lleve, que se la lleve, porque Dios es Dios. Pero nosotros, testigos, declarando que hay vida en Jesús, que Dios puede resucitar a los muertos, que si Dios quiere puede levantar a una persona de cualquier diagnóstico, porque esa es la verdad de Jesús. Testigos. Pero lo que pasa, insisto, es que somos intimidados. Vemos que las familias se destruyen al lado nuestro, pero no vamos a decirle a ese señor o a esa señora: ¿sabes qué? Quiero hablarte de esperanza. Hay vida en Jesús. Jesús resucitó mi matrimonio. Varias veces quise tirar la toalla, pero Él lo resucitó. Testimonio. Podemos nosotros hablar. El testimonio está en nosotros. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Queridos hermanos y hermanas, ustedes y yo tenemos la vida acá. Y la gente está desesperada por escuchar palabras de vida, no palabras de muerte. La iglesia del Señor no avanza como debiera, porque tristemente hay más palabras de muerte, de crítica, de juicio, de condenación y de vergüenza que palabras de vida. Pero nosotros somos testigos. El testimonio, quiero decirles que prevalecerá
hasta el final de los tiempos. El testimonio de Jesús, de quién es Jesús, va a prevalecer hasta el final de los tiempos. Pero también el testimonio nuestro. Y parece una exageración esto, pero miren lo que dice la palabra. Aquí encontramos Apocalipsis, el libro que pocos leen, que habla acerca de una visión, de un sueño que Dios le da a el apóstol Juan acerca del final. No solamente de cuando la iglesia del Señor sea arrebatada en los aires, cuando venga Jesús a llevar a su iglesia, sino también más allá. Está hablando de las bodas del Cordero, el festejo, la celebración que va a haber entre Jesús y su iglesia, es decir, nosotros. Todo eso está en Apocalipsis. Lea Apocalipsis. Es más, mucha gente ahora habla acerca del final de los tiempos y nadie le puede ni siquiera relatar lo que dice la palabra acerca de lo que va a acontecer y de lo radical e importante es que seamos parte del reino de Dios para que nosotros seamos esa iglesia que se va a ir con Él. Y dice ahí Apocalipsis 19, el ángel me dijo, Juan dice eso, escribe: bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y sigue. Entonces dice Juan, caí a sus pies para adorarle. Como cuando siempre estamos cerca de la voz de Dios y la presencia de Dios, nos caemos. No hay otra posición que adorarle al Señor. Dice, entonces caí. Pero no era Dios, era un ángel con el quien él estaba hablando. Así que el ángel le dijo a Juan y me dijo, no hagas eso. Yo, dijo el ángel, mire lo que le dice el ángel a un ser humano. Obviamente un escogido de Dios, un discípulo del Señor. Y nosotros pensamos que solamente es para él, pero quiero decirle que eso también es para usted. No sé si lo cree, pero yo sí lo creo. Y le dijo, no hagas eso. Yo, le dijo el ángel, soy consiervo tuyo. Pero no solamente de vos soy consiervo, Juan, sino, dice, que soy consiervo de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Yo no sé quién toma eso para su vida. Porque a veces saben que nos quedamos con eso. Ya, ok, los hermanos que poseen el testimonio de Jesús son aquellos que estaban con Juan y que lo vieron de cerca a Jesús. Es así. Pero quiero decirle que también está hablando de ustedes. Ustedes y yo, aquellos que poseemos el testimonio de Jesús. Yo no estuve allá con los discípulos. ¿Ustedes? Tampoco. Pero yo tengo el testimonio de Jesús en mí. Antes era esta persona, pero yo lo vi a Jesús cara a cara y ahora soy esta persona. Y a causa del testimonio de Jesús en mí, yo dejé de hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y ahora soy este tipo de persona. Yo se los dejo para el desafío personal, porque esto está hablando del creyente. De tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Lo que Jesús hizo. Lo que anunciaron los profetas. Su nacimiento, su muerte, el derramamiento de su sangre, su resurrección y lo que dice la palabra, que Él ascendió y ahora está sentado a la derecha del Padre. Y dice la palabra esto que acabamos de cantar, y ahí sentado a la derecha del Padre, y dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el testimonio de Jesús. Y dice la palabra acá que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué significa esto? Yo no quiero complicarles la vida a ustedes, esto da para otra prédica. Esto de que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, da para otra prédica. Pero quiero simplificarles diciéndoles esto, que cada declaración que el testigo hace tiene que estar revelando quién es Jesús. Pero es un testigo que tiene que declarar: yo soy testigo, yo lo vi, yo le conozco, yo vi ese milagro, yo experimenté esto y por eso creo que va a suceder tal cosa, incluso puedo decir. Yo no tengo problemas como otras personas tienen problemas de hablar acerca de lo que viene, pero no como adivinación, porque muchos andan buscando,
alguien, algún profeta que les diga qué va a pasar en el futuro para no hacer el gasto de ir a la presencia del Señor y preguntarle acerca de su propio futuro. Pero yo no tengo problemas para declarar que en mi futuro hay victoria porque Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario. Yo no tengo problemas para decir que en el futuro hay vida porque la vida de Jesús está en mí y yo tengo vida eterna. Y en el Hijo está la vida, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Yo no tengo problemas para decir que puedo esperar el bien delante de mí. ¿Por qué? No porque no me van a venir tribulaciones, porque ya hemos visto que a cualquiera de nosotros nos pueden venir tribulaciones, sino porque sabemos que el Señor definió lo que viene. Y que la palabra del Señor dice que a pesar de todas las tribulaciones, Él está en nosotros y con nosotros. Y porque la palabra del Señor dice que todo lo que sucede ayuda para bien a aquellos que le pertenecen al Señor. Yo no tengo problemas para decir esto. Yo sé que muchos tienen problemas en la iglesia de Jesús, pero yo no tengo problema, porque tengo bien claro que esas declaraciones que de las cuales estamos hablando están fundamentadas en la obra de Jesús. Están fundamentadas en lo que Dios dice. Están fundamentadas no solamente en lo que Dios habló, sino en lo que está hablando ahora. Porque saben que muchos creen que Dios no está hablando ahora, pero nosotros acá en Renuevo creemos que Dios está hablando ahora. Pero eso sí, lo que está hablando está coherente con la palabra del Señor, con la Biblia, con el testimonio. Es coherente con lo que los profetas dijeron, porque solamente lo que ellos hicieron es anunciar lo que está sucediendo ahora. Así que cuando hablamos de testigo, hablando de testigo como una identidad, esto implica que ustedes y yo podemos y debemos dar testimonio. ¿De qué sirve un testigo que no da testimonio? No sirve para nada. Es como que ustedes me escojan para que yo vaya de testigo y yo no aparezca. Qué tremendo, ¿no? Aquellos que se estén casando y dice la notaria, bueno, a ver, que vengan a firmar los testigos. No están los testigos. Qué problema para sellar frente a la ley esa unión. Así que el testigo tiene que dar testimonio. Y el problema del testigo es que a veces está intimidado, intimidada, o a veces no sabe cuál es el testimonio que tiene que dar. Y no entiende qué es lo que tiene en sí mismo. Creo que eso es un problema también. En Apocalipsis 12:11 dice, hablando de la iglesia del Señor, hablando del creyente individual, recuerden que Juan está hablando del final de los tiempos. Y aquí en este pasaje está hablando de la derrota de Satanás. ¿Qué le va a pasar a Satanás? Por eso es que muchos dicen, bueno, la derrota de Satanás ya está anunciada. Claro que está anunciada en la palabra, en el Apocalipsis, está claramente anunciada. Y en otros pasajes también fuera del Apocalipsis. Pero aquí en el Apocalipsis está describiendo, usted lea, puede leer acerca de esto. Yo estoy trayendo un extracto nomás, dice. Está hablando de la iglesia, dice, y ellos le han vencido. ¿A quién? A Satanás y todas sus huestes malignas. Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Está hablando de los discípulos, pero está hablando también de nosotros, que vamos a dar testimonio de Jesús. Quizás esto suena un poco exagerado, lejano, ok, dar nuestra vida, pero no está escrito en ninguna parte que nosotros no vamos a enfrentar tribulación y que vamos a tener que seguir levantando el nombre de Jesús a pesar de la tribulación. No está escrito en ninguna parte de que no vamos a tener pérdidas o que no vamos a sufrir, por decir, una guerra o una calamidad y que tengamos que seguir sosteniendo el nombre de Jesús. Así que no pierda de vista esto. Los creyentes en Ucrania no son mejores que ustedes. Los creyentes en Ucrania no son mejores que nosotros.
Los pastores que se quedaron ahora en medio de la guerra para sostener a la iglesia que se quedaba en Ucrania no son mejores que nosotros. Y les cuento que varios de ellos acaban de perder la vida. Digo acaban porque esto está vigente actualmente. Recién yo vi una foto de una familia pastoral, esposo, esposa y creo que 3 o 4 niños pequeños, con la noticia de que él había muerto en uno de estos bombardeos. Se quedó la esposa joven con 4 niños. Esto tiene sentido, dice. Ellos, dice la iglesia del Señor, han vencido a Satanás. Está hablando el apóstol Juan una visión acerca del final de los tiempos y está describiendo a la iglesia del Señor que paga el precio. Pero para usted pagar el precio, capaz que sencillamente es levantar el testimonio del Señor y ser consciente de ello acá, en su casa, en su matrimonio, en su barrio, en su trabajo, en la universidad. Creyendo y viviendo todos los días de que Jesús tiene poder para transformar, tiene poder para sanar, tiene poder para resucitar, tiene poder para cambiarme a mí, para cambiarle a usted. Y dice que ellos le han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esos que se quedaron allá donde hay guerra, pudiendo haberse ido, esos menospreciaron su vida hasta la muerte, con tal de levantar el testimonio de Jesús. Una esposa que se queda, ¿no es cierto?, ahí en la casa cuando hay la sombra de muerte, de destrucción de ese matrimonio, esa esposa está menospreciando su vida hasta la muerte. Con eso no quiero decir que tiene que ser maltratada, abusada. Ya sabemos que la ley tiene lo suficiente para, bueno, ni siquiera lo suficiente porque tampoco que nuestra justicia es 100 puntos, pero digamos. Pero mientras yo estoy guardando el testimonio de quién es Jesús y de lo que Jesús puede hacer, yo entro en ese grupo. Y usted también. El testimonio. Nosotros somos testigos. Y el testimonio del Dios vivo es un legado. Y aquí quiero apuntar a padres y madres, pero especialmente quiero hablarles a los padres. Levántenme la mano los padres de familia. Ayer fue el Día del Padre. A ver, levántenme la mano los padres de familia. Démosle un aplauso a estos padres de familia valientes, no perfectos. Ya lo sabemos, la esposa lo sabe, los hijos también, no perfectos, pero valientes. Que van a salir más valientes aquí de este lugar porque ellos son portadores del testimonio. Y el testimonio del Dios vivo es un legado. Esto es para las mamás también, pero quiero apuntar a los papás porque acaban de ser festejados. Y esto, vamos a orar dentro de un ratito por ustedes, pero quiero que entiendan esto es peso pesado a nivel espiritual. El testimonio del Dios vivo es un legado. Y vamos a leer un poquito de esta historia, pero como no puedo traer toda la historia, déjenme contarles un poquito aquí qué pasa. ¿Se acuerdan de Moisés sacando al pueblo de Israel de Egipto? Llegó un momento que con toda esa multitud, a causa de lo que el Señor le estaba pidiendo y en obediencia a Dios, Moisés primero tuvo que poner su vara, como decir, poner su pie, poner toda su actitud en obediencia a lo que Dios le dijo, y dice que se abrieron las aguas del río para que cruce, las aguas del mar para que cruce el pueblo. ¿Se acuerdan de esa parte? Porque por último es una de las porciones conocidas que incluso lo podemos ver en las películas, ¿no? Espectacular, Moisés ahí. En ese lugar estaba Josué también. Josué era el discípulo de Moisés. Y aquí en este pasaje en Josué ya encontramos a Josué frente a la misma situación. Ahora él heredó lo que había que heredar y ahora él estaba llevando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Moisés ya había pasado, ahora le tocaba a él. Y yo creo que ahora frente al río Jordán otra vez con todo el pueblo por detrás, ¿qué hago?
Y yo pienso que se acordó también de Moisés. Y entonces el Señor le dio la instrucción de que él también baje a las aguas del Jordán. Y cuando Josué obedeció, se abrieron otra vez de par en par para que el pueblo pase en seco. Me encanta esta parte, porque no minimicemos nunca el poder del testimonio. Ese pueblo vio a Moisés, a Dios mismo haciendo eso a favor de ellos. Y ahora Josué volvió a hacer lo mismo. Así que, ¿por qué digo que le hablo a los padres de familia? Queridos padres de familia y mamás también, no minimicen el poder del testimonio. A veces estamos escondiendo por vergüenza, no, lo que hemos vivido. Pero usted le puede decir a su hijo: yo era esta persona, yo hice esto, pero ahora yo soy esta otra persona. El poder del testimonio. Y entonces cuando a sus hijos les toca enfrentar una situación similar, así como Josué ahora frente al Jordán, se va a acordar de lo que Dios hizo antes. Lo puede hacer de vuelta. Lo puede hacer de vuelta. Por eso es que no debemos esconder el testimonio. Aquí cabalmente está Josué en el capítulo 4, donde ya se abrieron esas aguas. Ya pasó. Porque ¿saben incluso qué sucedió en este momento? El Señor le dijo a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio y se paren en el medio del Jordán. O sea, Josué lideró, los sacerdotes llevaron el arca del testimonio y ahí se pararon en medio del Jordán esperando que todo el pueblo pase. Capaz que a los papás ahora, papás y mamás, insisto de vuelta, especialmente papás, les toca sostener, les toca quedarse en el medio del Jordán, sosteniendo el arca del testimonio, para que sus hijos pasen. Sosteniendo el arca del testimonio, con miedo probablemente los sacerdotes ahí, porque el agua por acá y el agua por allá. Claro, se acordaban de que Dios ya lo había hecho, pero de todas maneras el agua está por acá, el agua por acá. Dios mío, ¿cuándo se cierra esto? Capaz que si se miraban ellos mismos decían: uy, yo no soy como Moisés, ahorita estas aguas me van a tragar. Pero se quedaron en el medio del Jordán, sosteniendo el arca del testimonio. Así que papás, quiero animarlos en esta mañana. No importa que su testimonio no luzca como usted quisiera que luzca. Incluso no se intimide cuando usted dice algo frente a sus hijos y todos le conocen que usted no ha cambiado completamente. Igual levante el testimonio. Ahora, sería un error si solamente habla del testimonio y no está siendo transformado frente a los ojos de sus hijos. Ellos tienen que ver que antes usted renegaba a la hora del almuerzo y ahora ya no lo hace. Ahora dice: vamos a orar. Pero como a usted le da vergüenza orar porque todos le conocen, hay incluso su esposa que le mira y le pega un codazo o una risita burlona, que espero que no sea así. Levante el arca del testimonio. Aunque a usted tenían que rogarle para ir a la iglesia, la esposa venía a la iglesia y no quería, ahora usted levántese y diga: vamos a ir a la iglesia. ¿Qué le van a decir todos? Escucha, mi papá dice que vamos a la iglesia. No importa, no se intimide. Levante el arca del testimonio y quédese ahí en el medio del Jordán, porque usted está dando un testimonio que es un legado. Ahí dice que sucedió. Y fíjense, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Ya se estaba acabando todo. Y dice que las aguas del Jordán se volvieron a su lugar. Después de que ya pasó el arca del testimonio, se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Pero fíjense esto que pasó. Mientras estaban los sacerdotes en el medio del Jordán, dice que Josué les habló a los jefes de familias. Estaban divididos ellos por tribus, ¿se recuerdan? Dice que les habló a los jefes de familia y les dijo lo siguiente: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros toma una piedra sobre su hombro,
conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. ¿Y para qué eran las piedras? A los jefes de familia, atentos papás. También es para las mamás por si acaso, pero atentos papás. ¿Para qué? Dice, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos les pregunten a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Porque los hijos no vieron capaz los milagros que nosotros experimentamos. Es así, ¿no? Pero cuando nuestros hijos pregunten, ¿y qué es esta piedra? Entonces dice que el Señor les decía, así les van a responder. Estas piedras representan que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Y yo creo que eso pasa con todos nosotros, papás, mamás. Yo como mamá también, mis hijas no han vivido lo que yo he vivido. Es más, yo quiero decirles que a pesar de los sufrimientos que ellas tienen y tendrán, está más leve la cosa de lo que yo he vivido. Pero entonces yo puedo decirles, debería decirles, y ustedes también, esto es lo que el Señor puede hacer. Esto es lo que el Señor hizo. Y ahí, ¿no es cierto? Como le enseñaba aquello, las aguas del Jordán fueron divididas. Yo me los imagino a los hijos diciendo, ¿qué? Mi papá se está inventando, está exagerando, que las aguas del Jordán fueron divididas. Y ahí está la oportunidad de decirle quién es Dios, qué es lo que Dios es capaz de hacer y qué es lo que hizo. Testigos. Ustedes y yo somos testigos. Nosotros somos los portadores del testimonio. Y Jesús también testifica por sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? El mismo nombre de Jesús es poder. El mismo nombre de Jesús es poder. No como una muletilla. A veces lo utilizamos como una muletilla, ¿no? En la oración es como decir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ni siquiera entendemos qué estamos hablando. O a veces la sangre del cordero, pero no es así nomás como una muletilla, sino con todo este respaldo de lo que sabemos que Jesús hizo, de lo que sabemos que hizo por nosotros. Por eso es que yo les digo que esto de testigo es una identidad. Tiene que ver con lo que Jesús hizo conmigo. Y entonces podemos decir el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder. Lo acabamos de cantar. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de cantar. Se abren los ojos de los ciegos. Los muertos pueden resucitar. Los paralíticos pueden caminar. Los sordos pueden oír. El matrimonio puede ser cambiado. Se puede levantar. Eso estaba caído y se puede levantar. Esa persona iba a la destrucción, pero no importa si fue al último de su vida, se volvió. Pero tenemos que tomar esa posición. Usted y yo tenemos que creer en el Dios vivo. Y tenemos que salir de la posición de que, nunca llegamos, nunca somos suficientes. Tenemos que creerle a Dios. Por eso que ustedes me van a escuchar varias veces que a mí no me gusta decir ni escuchar, yo soy rota. No, yo no soy rota. Fui rota. Ya no soy. Y es cierto que más allá te volvés a romper por otra cosa, pero de vuelta podés ir al Señor y que te vuelva a sanar. Y más allá recibís otra herida y vas al Señor, ya no estás sola y el Señor te sana. Esto escucho bastante de las mujeres, por eso que lo pongo en femenino. Los varones capaz que no dicen nada, pero se sienten igual. O sea, nosotros tenemos que tomar posición y eso nos va a hacer ser testigos más poderosos. Filipenses capítulo 2, versículo del 10 al 11 dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria del Dios Padre. Toda lengua confiese. El testigo declara, el testigo prueba, el testigo demuestra. Capaz que tiene una sola prueba, pero esa la da. Capaz que tiene una sola declaración, pero esa la da. Así que a partir de ahora nosotros tenemos que convertirnos de verdad a este entendimiento de que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. ¿Saben que la gente está desesperada escuchando?
esperando más bien escuchar de Dios, escuchar de que Jesús sana. Lo que pasa es que parece que son reticentes. ¿Saben por qué son reticentes? Porque no saben, no entienden. Pero desde el interior están clamando que alguien les hable de Jesús. Y el testimonio es eso, es sencillo, antes y ahora. Todos ustedes tienen testimonio. Todos ustedes y yo somos testigos. Miren lo que dice aquí sobre el nombre de Jesús, Hechos capítulo 4. Sepan ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. Esta mujer está sana por la obra de Jesús. Este padre ya no le pega a su esposa delante de los hijos porque está sano a causa de Jesús. Esta mujer ya no está encerrada ahí con temor y temor y temor, porque está sana a causa del poderoso nombre de Jesús. Este matrimonio que tenía todas las señales para ir a la destrucción, ahora se ha levantado por el nombre de Jesús. En ningún otro hay salvación, dice el versículo 12, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. El nombre de Jesús. Proverbios 18:10, inexpugnable, está hablando de una muralla. Como una muralla inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. La traje esta palabra porque a mí me encanta que he aprendido mucho más en estos últimos años de declarar el nombre de Jesús, porque incluso al verme en situaciones donde no le encuentro sentido, no hay ni pies ni cabeza, o el dolor te avasalla de tal manera que no puedes ni pensar, se te van todos los versículos, ¿no? Se te va todo. Lo que no se te va a ir es el nombre de Jesús. Así que yo he aprendido en estos últimos años a repetir en esos momentos terribles el nombre de Jesús más que antes. Y saben que como no me sale nada, yo digo Jesús, 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 Jesús. Ese Jesús no es una muletilla. Jesús, Jesús, Jesús. Es un grito de auxilio. Es una declaración de que es el único lugar. Es de alguna manera una declaración de que si Jesús no hace algo, si Jesús no viene, si Jesús no me toca, si Jesús, te morís, porque no hay sentido. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido así, como yo me he sentido. Por eso les estoy comentando esto, el nombre de Jesús. Ahí el Espíritu Santo viene y desciende. Y quizás la situación no se resolvió, la situación sigue igual. Y de repente terminó peor, porque a veces sucede, ¿no? Pero ustedes y yo tenemos el testimonio de que Jesús nos da vida, incluso en medio de la muerte. De vuelta, porque es lo más actual que tenemos, piensen en esos creyentes en Ucrania. No hay razón, no hay explicación, no hay. Jesús es lo único que pueden tener. Jesús, Jesús, que de alguna manera también está declarando una confianza hasta el final de los tiempos. Y está declarando una confianza de salvación, de vida eterna, de futuro, aunque aquí parece que nadie lo tiene. Es espectacular la palabra del Señor. Romanos 10, del 13 al 14, y con esto termino para que oremos. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿y cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique o les hable? Testigos. Ustedes y yo somos testigos. Vamos a orar. Incline su rostro acá en el templo, allá en las casas o desde donde esté conectado. Y empecemos a orar. Conéctese con el Señor. No desperdicie estos tiempos. No se distraiga con lo que está pasando acá. Métase con el Señor y dígale: Señor, perdóname.
Quizás usted no fue el mejor testigo. Así que dígale: perdóname, Señor. Perdóname porque no entendí muy bien lo que tú has depositado en mí. Perdóname. Pensé que era una elección, ahora me doy cuenta que es una identidad. Yo soy testigo. Perdóname porque yo mismo me he estado menospreciando. Y quizás muchos de ustedes tienen que pedir perdón por eso. Porque ustedes mismos se han estado subestimando acerca de su calidad de testigos. Y dígale: Señor, perdóname. Yo no soy la medida. Tú me estás diciendo que soy testigo. Perdóname. Porque yo no me veía así, a mí mismo, a mí misma, así como testigo. Perdón, Señor. Perdón porque hay mucha gente cerca mío que nunca escuchó de Jesús. Y yo soy testigo. Puedo entregar una invitación, puedo hablar de quién era y de quién soy. Puedo hablar del proceso que estoy teniendo. Señor, perdóname porque yo me he dejado intimidar por el mundo, por mi propia debilidad, por Satanás. Perdóname. Pero hoy, Señor, yo decido levantarme. Yo soy testigo. Yo decido levantarme, yo decido creer en ti. Señor, hoy decido alinearme contigo. Tu vida está en mí. Declare eso ahí en su intimidad. Tú estás en mí. El poder de tu resurrección está en mí. Perdóname, Señor. Perdóname porque como soy lento o lenta en cambiar, estoy minimizando lo que tú hiciste. Pero hoy decido volverme hacia ti. Y ahí reivindique la obra de Jesús sobre usted. Quizás hay una necesidad ahí de reivindicar la obra de Jesús. Y dígale: Señor, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Y te pido que me laves con tu sangre. Lávame con tu sangre. Lava mi mente, lava mi corazón, lava mi vida, lava mi historia. Lávame con tu sangre. Perdóname, Señor, porque no he sido un buen testigo. Hoy reivindico la obra de Jesús. Y hoy, creyéndote a ti, Señor, yo me declaro tu hijo, tu hija. Me declaro redimido, redimida. Me declaro salvo. Me declaro, Señor, que estoy en ti, tú estás en mí. Y que tengo el poder para hacer tu voluntad. Gracias, Jesús. Jesús, clámele a Jesús ahí. Jesús, 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 te necesito. Jesús, declare el nombre de Jesús sobre su casa. Declare el nombre de Jesús sobre su matrimonio si es casado. Declare el nombre de Jesús sobre su futuro. Declare el nombre de Jesús sobre esa persona que Dios le está poniendo ahí en el corazón. Jesús, 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 te necesito. Te necesito. Jesús, gracias. Gracias. Ahí empieza a darle gracias. Cierre dándole gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú me lavas, porque me limpias, porque me purificas. Gracias, Jesús, porque hoy tengo una otra oportunidad. Gracias, Jesús. Gracias por hacerme tu testigo. Y aquellos que están experimentando momentos de mucho dolor, todos orando ahí, nadie se distraiga. Jesús, ven, Jesús, sana mi corazón. Dígale: ven, Jesús, sana mi corazón. Sana mis heridas. Sana mi visión. Sana mi perspectiva. Dígale a Jesús: Jesús, arranca de mí esto que me está estorbando. Si es un pensamiento, una emoción, un hábito, dígale: Jesús, arranca. Arranca, yo no puedo. Yo no puedo, pero tú puedes. Arranca, Jesús. Ven, Jesús, ven. Libérame, sáname, recupérame, resucítame. Ven, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, 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 gracias. Y ahí donde está, dele un aplauso a Jesús como adoración a Jesús. Gracias, Jesús.